Aleluya, 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 aleluya. Jesús resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Buenos días a todos, queridos hermanos, y en este día viernes vamos a compartir el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traigan de los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almuercen». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar? Es muy interesante porque vemos a la comunidad de los discípulos, esos mismos discípulos que fueron llamados por el Señor, que están viviendo una experiencia, una situación interior que se ve reflejada en lo externo, ¿no? En esto de volver a tomar las redes, es decir, volver a tomar ese oficio anterior al cual se dedicaban antes de haber sido llamados por el Señor. Es como que los discípulos vuelven para atrás. Entonces, ¿qué vemos acá en esta escena? Vemos 2 momentos, 2 realidades que le toca vivir a una misma comunidad. La primera situación que les toca vivir, podríamos decir, es una situación desfavorable porque es infecunda. Ellos, sin querer contar con el Señor, van por cuenta propia, y en este caso por iniciativa de Pedro, y detrás de él los demás, ¿no? Él como referente también va llevando a los demás tras de sí. Entonces vemos que esta comunidad en un primer momento hace la experiencia de la infecundidad apostólica. ¿Por qué? Porque hacen las cosas sin querer contar con el Señor. En cambio, en un segundo momento, cuando ellos responden a la indicación del Señor, aunque en ese momento no sabían que era Él, pero nos hace pensar a nosotros esto, ¿no? Que cuando ellos obran de acuerdo a lo que el Señor les indica, el resultado es distinto. Acontece la sobreabundancia de los resultados apostólicos, podríamos decir, ¿no? Entonces, yo creo que la enseñanza que nos deja el Evangelio en este día pasa por acá, ¿no? Y preguntarnos también, bueno, en el caso de que a nosotros, ya sea a nivel personal y también en lo que se refiere a lo comunitario,
sea en una parroquia, una capilla, en un grupo parroquial, en fin, lo que sea, preguntarnos también si a nosotros en algún momento nos pasó esto y por qué. Y vamos a darnos cuenta que todas las veces que hemos tratado de llevar adelante una iniciativa, un proyecto, ¿no? Con todas las buenas intenciones que se tenga, si no dio resultado, por algo será. Eso quiere decir que en el fondo primero no lo hemos consultado al Señor, no le hemos preguntado si era realmente algo que Él quería para la comunidad y si su voluntad pasaba por ahí. Vamos a darnos cuenta que las veces que nos ha ido bien, que una iniciativa y un trabajo apostólico dio sus frutos, es porque siempre fue acompañado por la fecundidad de la oración, cuando lo hemos hecho en nombre del Señor. Algo que puede ayudar también a ilustrar este ejemplo que estoy diciendo es la primera lectura, donde vemos que Pedro da testimonio ante los ancianos y las autoridades de Israel, y él dice que hicieron algo en nombre del Señor, y los frutos son justamente la conversión de aquellos que escuchan su predicación. Que el Señor los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.